en el libro de Mateo, capítulo 17. Las personas que han estado presentes con nosotros en las últimas semanas recordarán que la semana pasada aprendimos acerca de aquella transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, en la cual aprendimos cómo la aparición de Elías y Moisés tenían una importancia crucial para confirmar lo que era la ley y los profetas. Una vez que nuestro Señor Jesucristo junto con sus 3 discípulos descienden del monte, nuestro Señor Jesucristo podemos ver que conforme iban caminando, Jesús les aclara ciertas incertidumbres que ellos tenían en su corazón, pero es cuando ellos bajan que nos encontramos ahora con la escena de la cual estaremos aprendiendo en esta oportunidad, que podemos ver del versículo 14 en adelante de Mateo capítulo 17. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En esta escena, como lo podemos ver, hermanos, estamos viendo un caso más de una persona endemoniada, pero la enseñanza principal es referente a la fe. Es por eso que al mensaje de esta oportunidad le titulé Nuestra fe y lo que Dios espera de nosotros. En este caso, lo que vemos de una manera general es que nuestro Señor Jesucristo, a meses de ir al madero, nuestro Señor Jesucristo reconoce perfectamente que en muy poco tiempo sus discípulos ahora estarían llevando a cabo la función sin que Jesús estuviese presente con ellos. Y como el tiempo de su partida estaba cercano, era necesario que nuestro Señor les diera instrucciones específicas para que ellos pudiesen continuar a cabo la función encomendada por nuestro Dios. Y una de las partes cruciales para que ellos pudiesen cumplir esto es que ellos debían estar firmes en su fe. La fe, como estoy seguro que todos lo conocemos, hermanos, es un tema bastante general por toda la Escritura. Incluso la misma palabra de Dios nos enseña cómo la fe, hermanos, es el instrumento de transporte para la gracia salvadora que cada uno de nosotros recibimos, tal como nos enseña el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos, pero dice por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero así, hermanos, como hemos recibido por fe la gracia salvífica por parte de nuestro Dios, nos es necesario, hermanos, vivir por la misma fe o a través de la misma fe, que es lo que esta narración nos está enseñando. Es mi intención, hermanos, que cada uno de nosotros al terminar esta enseñanza podamos entender precisamente eso. Cómo nuestro Señor espera que cada uno de nosotros vivamos conforme a esa fe, para que apegados y viviendo conforme a esa fe podamos cumplir todo lo que Dios demanda de nosotros. Comencemos viendo, hermanos, en esta narración el problema que surge tal como lo vemos en el versículo 14 en adelante. Dice Mateo capítulo 17, versículo 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo:
Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. En estos primeros versículos podemos ver la petición por este padre desesperado, pero no se menciona nada sobre algún demonio. Más adelante, si continuamos leyendo, como ya lo hicimos, podemos ver que la causa del estado en este hombre era un demonio. En los paralelos podemos ver claramente que al inicio de la petición se menciona específicamente que lo que causaba eso en este hombre o muchacho era un demonio. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice que el padre se le acercó y le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma. En el Evangelio de Marcos podemos ver que la petición fue la siguiente: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Nuestro Señor Jesucristo, como estoy seguro que ya recordaremos, hermanos, ya ha liberado a este punto en su ministerio terrenal a muchas personas endemoniadas. Y como lo hemos enfatizado, hermanos, en los tiempos en los cuales nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, estuvo presente en esta tierra, la actividad demoníaca, hermanos, se multiplicó sobre gran manera. Y la razón del por qué es verdaderamente obvia. Aquel que les ha condenado estaba en carne y hueso. Y es por eso que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en los tiempos de la iglesia primitiva podemos ver, hermanos, que la actividad demoníaca era de una manera multiplicada. Y en esta ocasión podemos ver que ahora nos encontramos con otro caso de una persona endemoniada. Nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos aprendido en el mismo Evangelio de Mateo, ya ha sanado, liberado a varias personas endemoniadas. Hemos visto la diversidad de manifestaciones o efectos que tenían los demonios en las personas. Por ejemplo, hemos visto cómo en el caso de algunos hacía que se desnudaran y los hacía vivir en los sepulcros, en los cementerios. A otros hacía que ellos solos se golpeasen la cabeza con piedras. Hemos visto ya en el capítulo 9 de Mateo cómo a una persona le hizo que quedase muda. Y en este caso podemos ver, tal como lo registra Mateo, que esta persona endemoniada estaba en un estado lunático. Y esta palabra, hermanos, tiene una definición aplicada a una persona que padece locura, pero no continua, sino por intervalos. Es decir, este hombre o muchacho, de vez en cuando el demonio le tomaba y le hacía que actuase de una manera de locura. Por eso dice la palabra que estaba lunático. No siempre se encontraba en ese estado, pero cuando el demonio le tomaba, hacía que hiciese locuras. Y en medio de esas locuras podemos ver que el demonio hacía que este hombre o muchacho se lanzase al agua y en otras ocasiones al fuego. Los fuegos abiertos eran comunes en aquel entonces, al igual que los pozos de agua, los estanques de agua. Y el demonio hacía uso de todas esas cosas tratando de dañar o, si le fuese posible, matar a esta persona. Muy posiblemente, hermanos, para este entonces, este muchacho estaba su cuerpo lleno de cicatrices y quemaduras de todas las veces que el demonio le tomaba y le hacía que se lanzase al fuego. Muy posiblemente ya su cuerpo estaba completamente todo marcado. El evangelista Lucas agrega el hecho de la misma manera, hermanos, que cuando este muchacho o hombre entraba en este estado de locura, el demonio le sacudía y dice la palabra que estropeándole a duras penas se apartaba de él. El Evangelio de Marcos también nos enseña que este espíritu, aparte de todo lo que acabo de mencionar, también le hacía que se quedase mudo, al igual que el ejemplo que vimos en Mateo capítulo 9. Otro evangelista agrega que hacía que esta persona crujiese los dientes y que saliese espuma de su boca. Nos podemos imaginar, hermanos, el estado tan severo en el cual este muchacho endemoniado se encuentra. Si ponemos todos los detalles de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas juntos, podemos ver, hermanos, que este hombre
en su estado de endemoniado se encontraba mudo, lunático, crujía los dientes, sacaba espuma de su boca, le sacudía con violencia, se lanzaba al agua intentando ahogarle y en otras ocasiones se aventaba al fuego intentando quemarle. Muy posiblemente este padre, hermanos, estaba preocupado continuamente pensando que posiblemente el próximo evento de locura sería el último para su hijo. Padres presentes, posiblemente ustedes pueden pensar y conectar un poquito con el corazón de este padre desesperado, que como todo padre que ama a su hijo, el dolor que él debió experimentar al ver el estado en que su hijo se encontraba. Pero al igual que toda la gente de las zonas en aquel entonces, él escuchó, por ahí hay un hombre llamado Jesús, que no solamente sana, sino que también libera a los endemoniados. Y muy posiblemente para este entonces este padre ya había agotado absolutamente todas sus opciones, pero posteriormente cuando escucha acerca de ese hombre que sana, de ese hombre que libera, comenzó a buscarle. Y da la casualidad a nuestro pensamiento, sabemos que en los planes de Dios no existen las casualidades, que Jesús ahora llega a su tierra. Pero Jesús, recordemos hermano la enseñanza de la semana pasada, Jesús se encuentra en el monte, está con sus 3 apóstoles que escogió. Y este padre desesperado, primero al buscar a Jesús encuentra a sus 9 discípulos, pero posteriormente ve a Jesús que desciende del monte junto con los otros 3 apóstoles. Y cuando finalmente Jesús llega, este padre desesperado, dice el versículo 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Este hombre se arrodilla en un sentido de humillación, desesperación, pero a la vez adoración, reconociendo quién es la persona que estaba delante de él y le pide misericordia por su hijo. Pide misericordia al igual que en los casos previos, pues este hombre también reconocía, hermanos, que Jesús no le debía nada. Este hombre reconoce que Jesús no tenía ninguna necesidad de ayudarle. No era necesario, es por lo tanto que este hombre le pide, ten misericordia de mi hijo. Pero en el versículo 16, queridos hermanos, podemos ver la impotencia de los discípulos. Pues dice el versículo 16 que este hombre le continúa diciendo, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Notemos este detalle, hermanos. Nuestro Señor Jesús se encuentra en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, en aquella gloriosa transfiguración. Y mientras Jesús se encuentra en el monte, debajo del monte se encuentran los otros 9 apóstoles, a los cuales este padre desesperado buscando a Jesús no lo encuentra, pero encuentra a los 9 apóstoles. Y al no encontrar a Jesús, presenta la petición delante de los 9 apóstoles. Mi hijo está en un estado de lunático, por favor ayúdenlo. Los apóstoles intentaron ayudar a este hombre endemoniado, pero tal como lo narra el versículo 16, no le pudieron sanar. Ahora, queridos hermanos, aquí hay algo que tenemos que traer a memoria para entender el contexto general de lo que está pasando. Semanas o más bien meses atrás estuvimos aprendiendo en Mateo capítulo 10 lo siguiente que vemos en el versículo 5. Mateo capítulo 10 versículo 5. Dice la palabra de Dios, aquí podemos ver la misión que Jesús encomienda a los 12. Y dice Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, y como dice a continuación, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En Mateo capítulo 10, hermanos, aprendimos que nuestro Señor Jesús envía a los 12 a una misión. ¿Cuál fue esa misión?
predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendimos que como credencial para que la audiencia creyese el mensaje por parte de los apóstoles, lo que Jesús hace es que ahora les da la capacidad para que los 12 pudiesen hacer lo mismo que Jesús estaba ya haciendo: hacer milagros, sanar enfermos y echar fuera demonios. Los que han estado congregándose con nosotros por tiempo recordarán que fue precisamente lo que los apóstoles hicieron en Mateo capítulo 10. Ellos predican el evangelio, pero a la vez que predican el evangelio comienzan a sanar enfermos, a limpiar leprosos, resucitar muertos y a echar fuera demonios. Eso es lo que autenticaba el mensaje de su predicación. Pero ahora no pudieron. Los apóstoles, hermanos, notemos que ya habían expulsado demonios previamente, pero ahora no pudieron. Y ante tal incapacidad, veamos la reacción por parte de nuestro Señor Jesús en el versículo 17 de Mateo capítulo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La impotencia por la incredulidad de los discípulos, hermanos, no solamente afligió al padre del muchacho endemoniado, sino que, como lo podemos ver, también el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero por medio de esta exclamación, nuestro Señor Jesucristo da a entender una expresión de dolor e indignación. Pero cabe aclarar, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo dice: oh generación incrédula y perversa, no se estaba refiriendo solamente a los discípulos. Pues cuando ponemos los detalles de los paralelos nos damos cuenta que había muchas personas presentes. En lo cual el comentarista William Hendrickson comenta al respecto: el hecho de que haya dirigido su queja a la generación muestra que no podía haber estado pensando solamente en los 9 discípulos que habían fracasado ante la emergencia. Evidentemente estaba profundamente desagradado con sus contemporáneos, con el Padre, que carecía de una fe suficiente en el poder sanador de Cristo. En uno de los paralelos podemos ver que el mismo Padre reconoce: ayuda mi incredulidad. Continúa diciendo Hendrickson: podemos ver cómo Jesús trata el asunto de fe directamente con el padre del endemoniado, con los escribas, que otro evangelista nos enseña que estuvieron presentes, que en vez de mostrar compasión estaban con toda probabilidad gozándose maliciosamente de la impotencia de sus discípulos, con la muchedumbre en general, que los evangelios se describe como que generalmente estaba mucho más preocupada que de los demás. Y por último, pero no menos importante, con los 9 discípulos, debido al fracaso en el ejercicio de su fe por no poner todo su corazón en la oración perseverante. En otras palabras, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo expresa con dolor en su corazón: oh generación incrédula y perversa, no se estaba refiriendo solamente a sus discípulos, sino que se estaba refiriendo a todos los presentes, a los escribas fariseos, al padre del muchacho y también a sus discípulos. Y notemos que en el dolor que nuestro Señor tiene en su corazón les dice generación incrédula, pero usa esta palabra interesantemente: perversa. Cuando nosotros pensamos en esta palabra perversa, nuestra mente como que automáticamente se va a las perversidades morales. Pero notemos que nuestro Señor no está hablando para nada de eso. Cuando nosotros vemos la palabra original y en el contexto que esta palabra es usada, esta palabra, hermanos, tiene la idea básica de una tergiversación o torcimiento fuera de forma. Este término antiguamente, hermanos, se usaba con frecuencia para describir una pieza de cerámica que un artesano descuidado había deformado antes de que esa pieza entrase al fuego. Y cuando nuestro Señor Jesucristo usa esta palabra, se estaba refiriendo a una perversión espiritual de lo que la gente tenía como entendimiento de quién era Jesús y lo que Jesús podía hacer. Queridos hermanos,
Cuando alguien no entiende al Dios de la palabra como Él mismo se ha revelado a cada uno de nosotros, nuestra postura de nosotros hacia Dios será una postura perversa. ¿Por qué? Porque ya no estamos entendiendo al Dios de la Biblia como Él se ha revelado, sino que ahora hemos torcido nuestra postura de Dios. Y eso es precisamente a la perversión que Jesús estaba refiriendo. En otras palabras, hermanos, cualquier persona que no confía en Dios de una manera auténtica, como su palabra lo enseña, es imposible que dicha persona no tenga un punto de vista distorsionado de Él. Estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros conocemos, o incluso nosotros hemos cometido el grave error de tener una relación con Jesús, pero a través de una postura completamente perversa, torcida. ¿Por qué? Porque no entendemos quién es Jesús, no entendemos quién es Dios. Lamentablemente, hermanos, el pensamiento popular de quién es Dios está tan torcido hoy en día que la gente comúnmente ve a Dios como si Dios fuese nuestro siervo y no al revés. ¿Y por qué? Porque la gente en esa perversidad espiritual tienen un entendimiento completamente torcido de quién es Dios, y eso se refleja directamente en la forma en que nosotros tenemos comunión con Él. Es en ese contexto, queridos hermanos, que Jesús les dice: oh generación incrédula y perversa. Después de Jesús expresar dichas palabras con dolor en su corazón, les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Cuando Jesús hace la pregunta ¿hasta cuándo os he de soportar?, era una pregunta obviamente retórica. Y lo que Jesús estaba expresando cuando hizo tal pregunta era un dolor en su corazón. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Qué no han entendido después de largos años todo lo que yo puedo hacer y cómo ustedes tienen la capacidad, porque yo mismo les di la orden de que llevasen a cabo dicha función? Ese era lo que traía un dolor en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Muchos comentaristas están de acuerdo que al expresar dichas palabras, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, lo que Jesús quería, hermanos, era ya partir para estar en comunión directa con el Padre. Pero no solamente eso, sino que de la misma forma muchos comentaristas sugieren que esta fue una de las áreas de tentación más frecuente en la vida de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. En el sentido de que después de milagros, después de prodigios, después de todo lo que Jesús hacía, la gente más apegada a Él todavía continuaba con incredulidad en su corazón. Y es como si el enemigo le susurrase al oído: si ellos dudan de ti, estando tú en carne y hueso, ¿qué se espera cuando tú partas? En vano estás yendo a la cruz, no vayas. Estos ni siquiera te están apreciando. Muy posiblemente esa fue la tentación de Jesús, hermanos. Hay una desesperación y un dolor en el corazón de Jesús por la impotencia de sus discípulos. Que no perdamos de vista que en el capítulo 10 Jesús mismo les dio la instrucción: vayan, prediquen y hacen las mismas funciones que yo he hecho. Sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Ellos tenían una orden directa de echar fuera demonios, pero ahora ya no pueden. Después de tal impotencia, Jesús les dice: tráedmelo acá. Versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Cuando nuestro Señor Jesucristo da la orden, el demonio no tenía absolutamente ninguna otra alternativa sino que salir del muchacho. En los versículos paralelos podemos ver que en su salida el demonio llevó a cabo un último intento de destruir al hombre, pues dice Marcos 9:26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y quedó como muerto. Pero ese demonio ya no tenía absolutamente ninguna otra alternativa. Si el Rey de Reyes le da la instrucción, debe de salir.
Pero ahora con el muchacho sano, surge la pregunta por parte de los discípulos, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, pero ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús, estamos viendo que tú ahora acabas de liberar a este endemoniado, pero Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Versículo 20, Jesús les dijo, ¿por qué no pudieron, hermanos? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, como dice, hermanos, os será imposible. La razón por la cual los discípulos no pudieron llevar a cabo la obra de liberar a este hombre o muchacho endemoniado es verdaderamente claro. Y esto es por su poca fe. Notemos que Jesús no está hablando de que ellos estaban exentos totalmente de fe. No, ellos tuvieron poca fe. Ellos tuvieron suficiente fe para intentar liberar al endemoniado, pero no tuvieron suficiente fe para completar la obra encomendada por parte de nuestro Dios. Ahora, queridos hermanos, aquí podemos ver una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, que es precisamente el corazón de este mensaje, hermanos. Estos discípulos previamente habían llevado a cabo esta obra de echar fuera demonios, sanar enfermos y hacer muchos milagros y prodigios. Pero comúnmente lo llevaban a cabo cuando Jesús estaba cerca de ellos. Pero el momento que Jesús ya pasó, posiblemente toda la noche, en un monte, ahora es como si la fe en estos discípulos se debilitó, se comenzó a marchitar, de tal manera que ahora intentan llevar a cabo la misma función, pero como la palabra de Dios nos enseña, no pudieron. Queridos hermanos, todos, absolutamente todos, los que somos parte del reino de Dios, tenemos fe. Es imposible ser parte del reino y no tener fe. Como ya lo aprendimos al principio, queridos hermanos, la fe es el vehículo, el instrumento a través del cual nosotros recibimos la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay niveles de fe. Y aparentemente el nivel de estos discípulos era muy bajo en esta oportunidad, como lo vemos en el versículo. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Cada uno de nosotros tenemos fe, pero la pregunta es, ¿cuánta fe tenemos? O, usando diferentes palabras, ¿qué tan firme es nuestra fe? En unos momentos vamos a ver el peso de la pregunta. Y antes de que comencemos a decir, esos discípulos qué tremendos, ¿por qué tan incrédulos? Vamos a aprender, hermanos, cómo nosotros en nuestro caminar cristiano nos comportamos exactamente igual. Estos discípulos, como ya lo mencioné, cuando caminaban con Jesús, cuando veían sus milagros directamente, su fe estaba bastante firme. Cuando todo de acuerdo a su limitado conocimiento era conforme al plan, estaban confiados. Pero cuando las cosas aparentemente se salían de control, es como si su fe poco a poco se va apagando, apagando y apagando. De tal manera que el reproche y la enseñanza de Jesús es, ¿por qué han tenido tan poca fe? Muy pronto, no perdamos de vista, hermanos, muy pronto los discípulos ya no van a tener a Jesús en carne y hueso. Muy pronto los discípulos ya no van a poder tener esa conversación directa con el maestro. Pero lo que continúa permaneciendo son las promesas que Jesús les ha encomendado o las promesas que Jesús les ha dado. Y el punto aquí, hermanos, es que ellos debían de estar firmes en su fe, pudiesen o no pudiesen ver a Jesús. Algo que hasta el momento, hermanos, no lo podían entender y por consecuencia no lo pudieron cumplir. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, hablando de la fe, en esta lección de suma importancia les dice, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Interesantemente, nuestro Señor Jesucristo regresa a las ilustraciones de la agricultura y usa una hipérbole sobre los montes. El punto de la semilla de mostaza, hermanos, es que la semilla de mostaza, como ya lo aprendimos, su principio de crecimiento es verdaderamente pequeño. Pero si esa semilla tiene un contacto directo y continuo con aquello que lo nutre, va a crecer de tal manera que se va a hacer un árbol grande que incluso las aves del cielo van a hacer sus nidos en esa planta, en ese árbol. Tomando la ilustración presentada, la fe como un grano de mostaza, queridos hermanos, es el tipo de confianza en Dios que no se da por vencida. Ese tipo de confianza en Dios no se desespera de inmediato cuando sus esfuerzos e intentos no son recompensados inmediatamente con el éxito. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Esta fe se mantiene con un contacto interrumpido con la fuente de fe que es nuestro Señor Jesucristo. Y al Jesús mencionar los montes, hermanos, es importante mencionar que no estaba hablando claramente de una manera literal. Porque nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué beneficio tiene para la expansión del reino que un monte se ha movido de un lugar a otro? No tiene absolutamente ningún beneficio. Jesús les está hablando una hipérbole. Pero lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que Jesús en esta enseñanza claramente les está diciendo, nada os será imposible. Si nosotros vivimos conforme a la fe que Jesús les está enseñando, dice la palabra, que nada os será imposible. Antes de que nos adelantemos, hermanos, posiblemente muchos de ustedes han de estar pensando ya, a mí me encantaría ser la persona más rica del mundo. Y nada es imposible si yo creo. O a mí me encantaría que me salgan unas alas de águila y de repente comenzar a volar por las montañas. Al que cree, nada le es imposible. ¿Es eso a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús? Claro que no. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo cuando les dijo que al que cree nada le es imposible? Hermanos, es aquí donde vemos la importancia tan crucial de la hermenéutica y entender la palabra de Dios debido a su contexto. Porque nosotros podemos repetir versículos sacados de contexto de la misma manera como lo hizo el diablo en el desierto, hermanos. Recuerdan que el diablo le dijo a Jesús, pero pues ¿por qué no te avientas? Y el Salmo dice que Dios enviará a tus ángeles para que te rescaten. Notemos que el mismo diablo, hermanos, usó un versículo fuera de contexto. Lamentablemente hoy en día mucha gente usa este mismo versículo para presentar que sus deseos personales y sus sueños serán cumplidos porque para el que cree nada le es imposible. Pero eso no es para nada lo que el texto nos está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Si vemos el contexto general, hermanos, recordemos que Jesús les ha dado una orden a los discípulos. ¿Y cuál fue esa orden? Vayan, prediquen el evangelio y como credencial ustedes podrán echar fuera demonios. En otras palabras, los discípulos tenían una orden directa por parte del maestro, echen fuera demonios. Pero ellos no lo llevaron a cabo. Cuando Jesús dice que nada será imposible, está hablando, queridos hermanos, directamente a todo lo que Dios nos ha ordenado que nosotros cumplamos. Es incluso, hermanos, en el mismo contexto que el apóstol Pablo medita aquellas palabras tan famosas en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa de la misma manera que si yo quiero volar, lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nada. Pablo está hablando en el mismo contexto de lo que Jesús menciona en Mateo capítulo 17. Pablo tenía una tarea y Pablo confiaba en que él iba a cumplir la tarea, pase lo que pase. Es por eso que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para hacer la pregunta un poco más directa, queridos hermanos, y personal, Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos ha dado una gran lista de instrucciones, mandatos, que Él espera que nosotros cumplamos. Y el punto aquí, hermanos, es de que si Dios nos ha dado una orden de cumplir algo, es porque ese mismo Dios que nos da la orden
nos da la facultad y herramientas para que nosotros lo podamos cumplir. En ese contexto, para el que cree, nada le será imposible. Veamos algunos ejemplos, queridos hermanos, porque es aquí donde la cosa se pone buena. Y es aquí donde podemos ver, hermanos, cómo en ciertas circunstancias nosotros no somos tan diferentes a los discípulos. Dios nos ordena, hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú puedes decir, es que existe esta persona que la odio. Dios te manda que lo ames como a ti mismo, pero tú puedes decir, es que no puedo. Se me hace muy difícil. Al igual que los discípulos que tenían la instrucción directa por parte del maestro, echen fuera demonios. Ellos no pudieron. ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Por nuestra falta de fe, hermanos. Porque para el que cree, todo le es posible. Así que si tú hasta la fecha, hermano, hermana, sigues manteniendo ese rencor hacia una persona, incluso puede que sea un hermano dentro de la iglesia, que por cierto es una paradoja. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano, pero la palabra es verdaderamente clara. Si Dios nos ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque el mismo Dios que lo ordena te da la capacidad para que lo cumplas. Y si no lo cumples, es por tu falta de fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Posiblemente tú tienes rencor hacia tal persona porque cometió una afrenta directa hacia ti. De tal manera que tú no le puedes perdonar. Pero la palabra de Dios dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero tú puedes decir, es que lo he intentado perdonar, pero no puedo. ¿Sabes por qué no puedes perdonar? Por tu falta de fe. Porque aquel que te manda que perdones a tu hermano, a tu prójimo, es el mismo que te da la capacidad para que tú perdones. Y si no lo puedes cumplir, es por tu falta de fe. Al igual que los discípulos. Podemos ver, hermanos, cómo en cuanto a la incapacidad e incredulidad, podemos juzgar de una manera severa a esos discípulos. Ay, pero qué incrédulos. Jesús claramente les dijo que echarían fuera demonios y no lo están haciendo. Pero a ti Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tampoco lo puedes hacer. ¿Por qué no podemos? Por nuestra falta de fe. Porque al que cree, todo le es posible. Podemos ver claramente, hermanos, cómo esta frase directamente por parte de nuestro Señor Jesucristo, para el que cree todo le es posible, no tiene nada que ver con nuestros sueños y nuestros deseos. Tiene que ver con cumplir la voluntad de aquel que nos llamó. Y si Él lo demanda de ti, es porque Él te da la capacidad, hermano, hermana, para que tú lo cumplas. Y si no lo cumples, es por tu falta de fe. Dios nos ordena a cada uno de nosotros, queridos hermanos, confiar en Él en medio de la prueba. Juan 16:33 nos enseña: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no confiamos en Dios en medio de la aflicción? Por nuestra falta de fe. Dios claramente nos ha mandado que confiemos en medio de la aflicción, porque Él ya venció al mundo. Pero si no confiamos es por nuestra falta de fe, porque para el que cree, todo le es posible. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios nos ha ordenado, no sugerido, ordenado: niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo, pero es que no puedo. No me puedo negar a mí mismo, mi carne es más fuerte. ¿Por qué no podemos? Por nuestra poca fe, por nuestra falta de fe, porque para el que cree, todo le es posible.
Ejemplos como estos, hermanos, estoy seguro que usted ya se dará cuenta que la palabra de Dios está llena. La palabra de Dios está llena de mandamientos, ordenanzas, que lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y hermanos, Dios no nos va a mandar a hacer algo que Él sabe que no tenemos la capacidad de hacer. Si Él ordena, es porque en Cristo encontramos la facultad y las herramientas para cumplir lo que Él demanda de nosotros. Y si no lo cumplimos, es por nuestra poca fe. Así que por un momento, hermano, hermana, medita, ¿qué es lo que Dios demanda a un nivel general de cada uno de nosotros, pero que tú personalmente no puedes cumplir? Posiblemente sea perdonar a un hermano, posiblemente sea amar a tu prójimo como a ti mismo, posiblemente sea cargar tu cruz. Posiblemente, hermanos, algo tan sencillo como la palabra de Dios nos enseña: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso aparentemente es imposible para algunos. ¿Por qué? Porque no hay fe en ellos. Y cuando nosotros, hermanos, no cumplimos lo que Dios demanda de nosotros por nuestra falta de fe, la expresión de Jesús hacia los discípulos tiene la misma aplicación hacia nosotros. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Por qué no confían en mis promesas? Queridos hermanos, tenemos todo el derecho de desconfiar del hombre, pero no de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, queridos hermanos, Dios permanece fiel. La pregunta es entonces, ¿por qué no confiamos del todo en Él? Si Dios demandó algo, es porque Dios da la capacidad y herramientas para que nosotros lo cumplamos. Ahora, esto significa que entonces automáticamente va a venir un ángel del cielo, va a tocar mi cabeza y entonces yo ahora puedo perdonar. Ahora yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Claro que no. No perdamos de vista, hermanos, que los discípulos estaban bastante confiados cuando Jesús estaba con ellos. Pero cuando Jesús no estaba a la vista, como que las promesas de Jesús se opacaron, de tal manera que ellos ya no podían. La pregunta para nosotros entonces es: si nosotros ahora identificamos que no cumplimos lo que Dios demanda de nosotros por nuestra falta de fe, la pregunta es: ¿qué es lo que yo debo de hacer para crecer en esa fe? No esperemos, queridos hermanos, que nuestra fe se fortalezca, no esperemos que nuestra fe sea cimentada con el control en la mano de la televisión o estando viendo las redes sociales. Claro que no. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener una comunión más cercana con el Maestro de Maestros? Es muy sencillo: leyendo más su palabra y pasando más tiempo en oración. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La pregunta es, queridos hermanos, si nosotros ahora identificamos que no podemos cumplir algo que Dios demanda de nosotros, la pregunta es: ¿qué tanto estamos haciendo para que nuestra fe sea fortalecida? Porque no nos engañemos, hermanos, la palabra de Dios es verdaderamente clara en el libro de Santiago: una fe sin obras es muerta. Por lo tanto, podemos concluir que es ridículo, mucha atención, que yo diga: yo confío en mi Dios, pero no paso tiempo con Él a través de la lectura de la palabra y la oración. Hermano, hermana, ¿cómo puedes confiar en alguien que no conoces? No se puede. Y si nosotros flaqueamos en nuestro caminar cristiano, es por nuestra falta de fe. Y si tenemos poca fe, es porque no estamos haciendo lo suficiente para nutrir esa fe que solamente podemos fortalecer en el contacto directo con la fuente de fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que la próxima vez que tú te preguntes, hermano, hermana, pero ¿por qué no puedo quitar este deseo de odio hacia mi prójimo si la palabra de Dios me enseña que le debo de amar como a mí mismo? Acompaña esa pregunta con la siguiente: ¿cuánto tiempo estoy pasando en oración y lectura de la palabra por esa situación? Dios te ha dado la herramienta, querido hermano, hermana.
para que tú puedas cumplir lo que Él demanda de ti. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás haciendo al respecto? Dios hará lo imposible, pero Él espera que nosotros hagamos lo que está dentro de nuestras capacidades. No esperemos que Dios haga lo que Él espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Incluso en el paralelo, podemos ver que el padre de este muchacho, de este hombre endemoniado, cuando comienza a tener esa conversación con Jesús, una de las palabras que él expresa es: ayuda mi incredulidad. Muchas veces nosotros debemos de imitar la seriedad y lo legítimo de esa confesión de esa persona al momento de presentarnos delante de Dios con nuestras oraciones. Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad porque tu palabra me demanda que yo cumpla esto, pero si yo no lo puedo cumplir es por mi incredulidad. Por lo tanto, Señor, por favor, ayuda mi incredulidad. Permíteme pasar más tiempo conociéndote a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, para que todo eso fortalezca mi fe, porque para el que cree, todo le es posible. Sea lo que sea, hermanos, dentro de lo que Dios ha ordenado de ti. No pensamos inmediatamente, es que a mí me gustaría tener 15 proyectos de trabajo para el próximo mes. Para el que cree, todo le es posible. No. Ahora no estoy diciendo que no ores a Dios por esas cosas. Claro que sí, pon tu trabajo, tus proyectos en las manos de Dios. Pero a fin de cuentas la palabra final la tiene Él. El punto aquí, hermanos, es lo que Dios ha ordenado y demandado de ti. ¿Qué es lo que tú no has cumplido? ¿Qué es lo que tú no puedes cumplir? Porque la respuesta del por qué no lo puedes hacer es verdaderamente clara: por tu poca fe. Y si tienes poca fe es porque no estás pasando suficiente tiempo o no estamos pasando suficiente tiempo en contacto con la fuente de fe que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, queridos hermanos, cómo las enseñanzas por parte de nuestro Señor Jesús son verdaderamente prácticas. Y podemos decir amén, pero ya en la práctica en nuestros hogares es cuando muchas veces ya no, es como si se nos olvidó por completamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios espera, queridos hermanos, que por el tiempo que a Él le plazca tenernos en esta tierra, su iglesia que somos nosotros, llevemos a cabo su voluntad. Pero es imposible que llevemos a cabo su voluntad si somos unos incrédulos. Por lo tanto, hermano, hermana, una de nuestras oraciones a Dios debería de ser precisamente eso: Señor, ayuda mi incredulidad. Genera en mí la disciplina, porque esto tiene que ver con disciplina, hermanos. Si somos sinceros, lo que la carne, lo último que la carne quiere, hermanos, es tener contacto con Dios a través de la lectura de la palabra y la oración. Por lo tanto, si nosotros dejamos eso que Dios ha demandado de nosotros a cuando nuestra carne lo quiera, nunca lo vamos a hacer. Se requiere disciplina. Aparta un tiempo de tu día en el cual tú sabes: cuando esta hora llegó, es necesario que yo entre en comunión con mi Dios. Es necesario que yo conozca más acerca de mi Dios. Es necesario que yo ore a mi Dios. Es a través de todas esas cosas, queridos hermanos, que nuestra fe será fortalecida. Como esa semilla de mostaza, que una vez que tiene el contacto con lo que lo nutre, va a ir creciendo, 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 hasta que se hace un árbol de tal manera que incluso las aves hacen sus nidos. Si nuestra fe no está creciendo, la pregunta es: ¿qué tanto contacto estamos teniendo con el autor y consumador de nuestra fe? Si no está creciendo, la respuesta es clara: no estás teniendo suficiente contacto. Y si tu fe falta, no vas a poder cumplir lo que Dios demanda de ti y lo que Dios demanda de mí. La palabra de Dios es verdaderamente clara, queridos hermanos, en cuanto a la importancia de la fe en la vida del creyente. Y con esto me gustaría concluir. Nosotros podemos ver el asunto de la fe como un tema secundario, como un tema de menor importancia. Pero, queridos hermanos, quiero que concluyamos con las palabras que nos enseña Dios en la carta
a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y les pido que me ayuden a leerlo, hermanos, porque estas palabras deben de hacer eco en nuestros corazones. Como dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, hermana, si no hay fe en ti, no estás agradando a Dios. Y el propósito número uno, el propósito principal de nosotros en esta tierra debería de ser agradar a aquel que dio todo por nosotros. Y si no hay suficiente fe, hermanos, no le podemos agradar. Por lo cual, en esta oportunidad, hermano, hermana, piensa por un minuto, ¿qué es lo que Dios espera de ti que tú no has podido cumplir? Y espero que al ver lo que este texto nos ha enseñado Dios a través de su palabra, tengamos la confianza, hermanos, de que si no lo podemos cumplir, no es porque algo está fallando en Dios. Es porque Dios te ha dado todas las herramientas necesarias, pero nosotros no las estamos poniendo por obra. Y si no las estamos poniendo por obra, es por negligencia, por incredulidad, sea lo que sea. Pero reconozcamos, queridos hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que oremos a Dios, hermanos, para que sea Dios ayudando nuestra incredulidad, generando en nosotros la suficiente disciplina para estar apegados a Él en todo momento, pues solamente a través de eso nuestra fe será fortalecida para que podamos llevar a cabo lo que Él ha encomendado y nos ha mandado, porque para el que cree, nada le es imposible. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. En tu palabra podemos ver, Señor, una gran lista de mandatos que tú tienes para tu iglesia, cosas que tú esperas que nosotros cumplamos, Señor. Si nosotros no las hemos cumplido hasta el día de hoy, Señor, no es porque tu palabra haya fallado, no es porque tú hayas sido infiel, es por nuestra incredulidad, Señor. Por lo tanto, Señor, oramos haciendo eco a las mismas palabras de aquel padre que en su desesperación trajo a su hijo endemoniado a ti, que te dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, tú conoces perfectamente cuáles son las áreas en nuestra vida en las cuales hemos sido incrédulos, Señor. Por lo cual, en primer lugar, te pedimos que nos perdones, Señor, pues la incredulidad es un pecado. Es dudar de tu poder, es dudar de tu soberanía. Por lo tanto, te pedimos que nos perdones, Señor. En segundo lugar, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo generando en nosotros la suficiente disciplina, Señor, para permanecer apegados a ti, Señor. Tú eres la vid verdadera, oh Cristo, nosotros los pámpanos, separados de ti, nada podemos hacer. Y si estamos apegados a ti continuamente, Señor, nuestra fe, nuestro caminar cristiano, nuestro espíritu es nutrido de tal manera que nuestra fe crece, nuestra fe se mantiene firme, Señor. Es a través de esa confianza y esa fe que nosotros podemos cumplir lo que tú has encomendado de cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que si no lo hemos cumplido es por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, al igual que lo fue con tus discípulos, Señor. Ellos habían recibido la instrucción claramente de echar fuera demonios, pero ellos dudaron, Señor. Ellos dudaron de tal manera que tú, oh Cristo, en tu humanidad expresaste esas palabras. Oh, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Señor, perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra negligencia, Señor. Nosotros entendemos que una fe sin obras es una fe muerta, Señor. Por lo cual oramos para que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a caminar en esa fe, Señor.
Que nuestra fe sea fortalecida, Señor, a través de la lectura continua de tu palabra, pues la palabra es la que da testimonio de ti. Entre más te conocemos, más confiamos en ti, Señor. Sea nuestra fe fortalecida a través de la oración, Señor. Tu palabra nos enseña que oremos, pues nuestra carne es verdaderamente débil, pero el Espíritu está dispuesto. Por lo cual te pedimos, Señor, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos a vivir conforme a lo que tú demandas de nosotros. Sabemos, Señor, que tenemos una misión como iglesia en esta tierra y esa misión es predicar tu evangelio, pero al hacer tu obra, Señor, es agradarte. Y nosotros reconocemos, Señor, que sin fe es imposible agradarte, Señor, por lo cual te pedimos, ayuda a nuestra incredulidad y genera en nosotros ese sentir correcto, Señor, para poder continuar caminando fortalecidos, con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.